Diputados, a través de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, les extiende la más cordial bienvenida a la última audiencia del Parlamento Abierto denominado Audiencias Públicas, Inclusión de Personas con Condición del Espectro Autista, que se lleva a cabo en este Palacio Legislativo de San Lázaro. Esta quinta audiencia lleva por título Sistema de Salud, Sistema Educativo, Estancias para el Bienestar y el Desarrollo Infantil del ISSSTE y CENDI. Agradecemos la presencia de la diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, que se integra a nuestro presidio. Muchas gracias, diputada presidenta. Nos acompaña también en este acto el maestro Francisco José Moreno Torres, secretario técnico de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Bienvenido, maestro. Nos acompaña la doctora María Azucena Espinosa Olivas, la doctora Olga Daniela Ferrer Contreras y la licenciada Karen Mercedes Gaitán Guaye y la doctora Nancy Carrizos Martínez. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Agradecemos también la presencia de las y los integrantes del Instituto San Lázaro aquí presentes, así como de Jacqueline Espinosa. Muchas gracias y bienvenidos. Para dar inicio a este Parlamento Abierto, escucharemos el mensaje de bienvenida de la diputada Cassandra Priscila de los Santos Flores. Adelante, presidenta, si es tan amable. Muy buenos días. Desde la comunidad autista le solicitamos que por favor use un lenguaje Muy buenos días a este tercer y último día de Parlamento Abierto. Quiero agradecer profundamente autistas, la OMS y el DSM-5 desde hace más de una década ya erradicaron el apellido Hans Asperger porque fue una persona nazi y además recordemos que muchas gracias. Mujeres también y adultas. Pues les pedimos que todo este día, por favor, nos respeten. Muchas gracias. Muchísimas gracias a quien participó desde vía Zoom. Muy buenos días a este tercer y último día de Parlamento Abierto. Quiero agradecer profundamente a todas y a todos por su participación el día de hoy. Este Parlamento no tendría sentido sin ustedes, porque sus voces, su experiencia y sus áreas de expertise son lo que dan vida a este espacio. Hemos escuchado y aprendido. Empezamos a comprender que hablar del espectro autista es hablar de diversidad, de realidades distintas que atraviesan niñas, niños, jóvenes y adultos. A familias, especialistas, activistas y colectivos que cada día levantan la voz, pero sobre todo a personas autistas. Todas esas miradas son valiosas, todas son necesarias, porque solo reconociendo la pluralidad podemos construir soluciones verdaderas e incluyentes. Recordemos que la verdadera manera de construir un diálogo es a través del respeto, sin violencia, fortaleciendo la comunicación y buscando consensos. Aquí no se trata de quién gana la razón, sino de cómo sumamos nuestras razones para encontrar respuestas comunes y acciones concretas para trabajar. Deseamos que este Parlamento sea un ejemplo de cómo la ciudadanía y las instituciones pueden caminar de la mano, construyendo juntos soluciones reales, que este espacio demuestre que el disenso puede transformarse en diálogo y que las coincidencias pueden convertirse en acuerdos que trasciendan. Por eso les invito a hablar desde la voz de la experiencia, a escuchar con atención y aportar con generosidad. Cada historia compartida, cada propuesta expresada nos acercan a un marco legislativo más justo, más humano y más incluyente. Esa es el fondo, la misión de este Parlamento Abierto, ser la casa de todas las voces sin importar de dónde vengan, porque todas son necesarias para construir un país donde la inclusión deje de ser un ideal y se convierta en una realidad palpable. El propósito de este Parlamento es la sensibilización, pero también, algo igual de importante, generar acuerdos y propuestas que den respuesta real a la comunidad autista. Esperamos que las intervenciones de hoy sean positivas,
constructivas y siempre en beneficio de las personas autistas y de sus entornos. Y quiero subrayar algo esencial. Toda reforma de ley necesita de la consulta ciudadana. Las leyes no deben hacerse a puerta cerrada, sino abierta, de par en par los espacios de la Cámara para que las voces de las ciudadanas sean escuchados y tomados en cuenta. Ojalá podamos aprovechar esta última mesa para recibir aportaciones concretas y constructivas, sin descalificaciones. Hagamos que este tiempo sirva para construir juntos una propuesta clara y viable, porque todo lo que aquí se diga será la base para seguir avanzando. Continuaremos creciendo, fortaleciendo el diálogo y mejorando cada día, siempre con un mismo objetivo: lograr una ley sólida, incluyente y que dé respuestas reales a las personas autistas. Trabajamos entonces para la creación de leyes, no excluyan, sino que abracen la diversidad y garanticen inclusión para todas y todos. Sean bienvenidas y bienvenidos, que los trabajos de hoy sean para beneficio del autismo. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Agradecemos su mensaje, diputada Casandra de los Santos Flores. Iniciaremos la primera ponencia a cargo de la licenciada Karen Mercedes Gaitán Guaye, cuya semblanza les comparto a continuación. Karen Gaitán Guaye es terapeuta físico con especialidad en autismo, integración sensorial, educación especial y programas adaptativos de la vida diaria para personas con neurodivergencias. Adelante con su ponencia, licenciada, si es tan amable. Muy buenos días a todas y todos. Me presento. Soy la licenciada Karen Gaitán Guaye, terapeuta físico con especialidad en autismo, integración sensorial, educación especial y programas adaptativos de la vida diaria para personas con neurodivergencias. Quiero agradecer a los honorables miembros del Pleno en estas audiencias públicas sobre el proyecto de decreto en materia de inclusión de personas en condición del espectro autista. A mis compañeros ponentes, a mis colegas especialistas del área de salud, a la comunidad autista en México y público en general. Hoy quiero comenzar con una imagen muy sencilla. Imaginemos a un niño de 3 años que aún no habla, que se cubre los sonidos con los sonidos fuertes, que parece vivir en un mundo propio. Sus padres lo aman profundamente, pero no saben qué hacer ni a dónde acudir. Ahora, imaginemos que ese mismo niño tiene acceso a terapias tempranas, a un espacio adaptado, a profesionales capacitados y a programas que lo ayudan a vestirse, alimentarse y comunicarse. Ese niño puede crecer con mayor autonomía, con más oportunidades, con dignidad. Esa es la diferencia que hace la atención en salud para el autismo. Y hoy estoy aquí para pedirles que trabajemos juntos para hacerla posible en todo México. En nuestro país se estima que más de 1 millón de personas se encuentran dentro del espectro autista y, sin embargo, la gran mayoría enfrenta una realidad muy dura. El diagnóstico llega tarde. Las terapias multidisciplinarias son costosas y poco accesibles. En la mayoría de los municipios no existen programas públicos especializados. Como terapeuta, lo veo todos los días. Familias que tienen que elegir entre pagar la renta o pagar una terapia. Madres que viajan horas para recibir apenas 30 minutos de terapia. Escuelas que no saben cómo integrar a un alumno autista. Y lo más doloroso es que cada año que pasa sin atención temprana es un año de oportunidades perdidas. La neurociencia es clara. Entre los 0 y 6 años, el cerebro tiene la mayor plasticidad. Si intervenimos a tiempo, cambiamos la trayectoria de toda una vida. La salud en el autismo no se limita a un diagnóstico médico. La salud en el autismo significa acceso a la rehabilitación física y ocupacional, a integración sensorial, a educación especial y a programas adaptativos de la vida diaria. Significa que un joven pueda aprender a tomar el transporte público sin miedo, que un adulto pueda tener un empleo digno, que una familia pueda vivir con menos angustia y más esperanza. Y eso solo se logra con políticas públicas, con programas sociales,
con un compromiso conjunto entre gobierno y sociedad civil. Quiero compartir 3 iniciativas que considero urgentes, posibles y transformadoras. En primer lugar, centros comunitarios de neurodesarrollo, espacios públicos donde se ofrezca atención integral, terapia física, ocupacional, integración sensorial, apoyo psicológico y orientación familiar. Estos centros deben ser accesibles en costo y cercanos en distancia. La inclusión empieza por la accesibilidad. Punto número 2. Programas adaptativos de la vida diaria. No basta con solo enseñar en el aula, necesitamos enseñar a vestirse, a comer de manera independiente, a desplazarse por la ciudad. Son habilidades que permiten autonomía y reducen la dependencia de por vida. Punto número 3. Capacitación en salud y educación. Los médicos generales, maestros y profesionales de la salud deben contar con herramientas para detectar, atender y referir a tiempo. Con capacitación básica podemos evitar diagnósticos tardíos y mejorar la calidad educativa. Estas iniciativas no requieren inventar nada nuevo. Ya existen modelos internacionales que han demostrado su impacto. Lo que necesitamos es voluntad política y recursos para implementarlos en nuestro país. Invertir en atención para el autismo no es un gasto, es una inversión social y económica. Un niño atendido a tiempo puede convertirse en un adulto con más independencia, con participación laboral, con menos necesidad de apoyos permanentes. En cambio, si no actuamos, condenamos a miles de familias a vivir con carga económica, desgaste emocional y exclusión social. La elección es clara: invertir ahora para cosechar inclusión o seguir postergando y perpetuar desigualdades. Quiero terminar con un mensaje muy simple, pero muy profundo. El autismo no es una limitación. La verdadera limitación es la falta de apoyos. Hoy les pido, desde mi experiencia profesional y humana, que demos un paso firme hacia la inclusión real. Creemos programas sociales permanentes para el autismo. Hagamos de la rehabilitación y de los apoyos adaptativos un derecho en el sistema de salud. Convirtamos la palabra neurodiversidad en un valor nacional, no en una etiqueta de exclusión. México tiene la capacidad de ser ejemplo en América Latina. Solo necesitamos voluntad. Si sumamos esfuerzos, construiremos un país donde cada persona pueda decir: aquí pertenezco y aquí puedo vivir plenamente. Y para lograr que estas propuestas sean una realidad pronto, debemos ampliar la infraestructura de la atención y el diagnóstico. Es por eso que queremos crear la primera red nacional de centros y especialistas dedicados al tratamiento y el diagnóstico temprano del autismo, e invitar a las empresas privadas a sumarse a esta labor. Esta red hoy en día es una realidad. Llevamos 6 años trabajando por la discapacidad y el autismo infantil, con diagnósticos y tratamientos tempranos. Actualmente, brindamos a nuestra comunidad en Ciudad de México y Santiago Tianguistenco en el Estado de México la tranquilidad de contar con un espacio seguro, digno y equipado para todo lo que sus pequeños necesitan. Necesitamos más espacios así en todo México y por eso queremos solicitar las facilidades para poder extender esta red de apoyo por los rincones más apartados de México. Queremos ayudar y no solo permanecer paralizados ante la evidente necesidad que viven día con día las familias autistas. Debemos atender y entender que el sector público se encuentra saturado. Por lo tanto, debemos unir fuerzas con las empresas privadas para resolver esta situación, que no solo es cuestión de salud, sino también de inclusión informativa, académica y social. Un México inclusivo no se construye con discursos, se construye con acciones concretas. Y no olviden que si unimos corazones, transformamos vidas. México, estoy segura que juntos lo lograremos. Gracias. No estaba abierto, entonces neta, creo que les aviso. Gracias. Sí. Para informar, en lo que estamos entregando. Agradecemos su ponencia, licenciada Karen Mercedes Gaitán Guaye. Queremos saludar nuevamente al personal de salud del Instituto San Lorenzo que nos acompaña en el día de hoy. Muchísimas gracias.
Continuaremos con la siguiente ponencia a cargo de la doctora María Azucena Espinosa Olivas, pero antes les leeré su trayectoria académica y profesional. Originaria de Durango, México, la doctora María Azucena Espinosa Olivas es médico cirujano por la Universidad Juárez del estado de Durango, con un diplomado en Salud Global y Justicia Social avalado por el Tecnológico de Monterrey. Es especialista en pediatría por la UNAM y cuenta con alta especialidad en pediatría del desarrollo y la conducta en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Actualmente se desempeña como representante de presidencia en Chiapas de la Sociedad Mexicana de Pediatría del Desarrollo y la Conducta. Es también miembro del Pacto por la Primera Infancia y coordinadora del modelo Chiapas Autismo. Está adscrita al Servicio de Pediatría del Desarrollo en el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Adelante, doctora, con su ponencia, si es tan amable. Bueno, mientras van poniendo la presentación, muchísimas gracias por la invitación, gracias por compartir este espacio que nos han permitido hablar sobre diferentes experiencias. El día de hoy me permito aquí para presentarles un modelo de atención para personas autistas enfocada a infancias y adolescencias, como ya mencionaron anteriormente, pues mi expertise. ¿Y los adultos no existimos o qué? Como mencioné en mi semblanza… Los adultos autistas existimos y resistimos. ¿Y los adultos autistas por qué no se toca nuestro tema? Perdón, como mencioné en la semblanza, mi expertise es en pediatría del desarrollo y la conducta, y este modelo fue creado desde hace 10 años con el apoyo del doctor Omar Nafate López, la licenciada Carla Fragoso, y si bien es un modelo de atención enfocado en este momento en infancias y en adolescencias, justo estamos en la planeación de que se haga una expansión, porque sabemos que si bien no es como tal una enfermedad, lo sabemos perfecto, es un neurotipo, es una forma de sentir, de ser, de percibir el mundo de manera diferente. Estas infancias y adolescencias, por supuesto que van a ser adultas, por supuesto que necesitan un modelo de atención que los acompañe a lo largo del ciclo de toda su vida, ¿no? Y conforme avancemos en la presentación, justo les iré explicando la importancia y la necesidad y el miedo que me aterra totalmente, que estas infancias con las que yo trabajo, yo sé que eventualmente van a ser adultas y eventualmente necesitan un sistema de salud que los acuerpe y que responda a sus necesidades. Las necesidades que ustedes nos digan, no las necesidades que nosotros como instituciones asumimos. Entonces… Entonces les platico, sí, justo es esa. Les platico un poquito acerca de este modelo. Me permití también un poco cambiar el título de audiencias públicas sobre el proyecto de decreto en materia de inclusión en personas autistas. Yo creo que en el momento en que dejemos de hablar de inclusión, porque no están fuera de nosotros, las personas autistas están dentro de la sociedad, son parte de nosotros. Entonces, ya desde el momento que hablemos de inclusión, la palabra inclusión ya viene implícito la discriminación, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Gracias. Quiero presentarles primero esto acerca del aumento de las prevalencias en el autismo. Recientemente la CDC presentó esta gráfica bastante alarmante en donde nos dice que la prevalencia del autismo ha incrementado un 400% desde el año 2000. Nos dice que en el 2025 se calcula que hay una persona autista por cada 31. Esto haciendo referencia, se hizo este estudio de prevalencias en niños a partir de 8 años de edad. Si bien ya de por sí la palabra prevalencia, ya que explicamos que el autismo no es una enfermedad, ya es algo patologizante, sin embargo, pues hasta el momento, estadísticamente y clínicamente, pues es la forma que tenemos de medirlo, al menos en estadística. La anterior, por favor. Gracias.
Entonces, en México el único estudio que tenemos de prevalencia o de presencia de autismo es el que se hizo en el 2014 por Fombone. El cálculo que se hizo fue de 1 por cada 115, pero definitivamente este tipo de gráficas y este tipo de presentaciones, lo que intento hacer mención es criticarlo, ¿no? Y cuestionarnos realmente si existe realmente un aumento de la prevalencia, un aumento de la existencia, o como les presento aquí en esta analogía, que recientemente la vi y me hizo mucho sentido, ¿no? Esta es una imagen de la NASA, de Júpiter, y en épocas de Galileo Galilei decíamos que Júpiter tenía 4 lunas. Hoy decimos, y hoy sabemos aparentemente, que Júpiter tiene entre 94 a 95 lunas. Entonces, ¿realmente Júpiter ha captado nuevas lunas o en realidad no teníamos ni la capacidad, ni la inteligencia, ni la tecnología para poder ver todas esas lunas? Pues lo mismo pasa con el autismo. Entonces, más allá de buscar una causalidad, más allá de hablar de factores de riesgo, de factores ambientales, de aumentos en prevalencias, creo que es importante empezarnos a cuestionar esta parte. No debatir sobre esto, sino que es claro que las infancias, las adolescencias y los adultos autistas no son una minoría, no son una minoría, y como mencionamos mucho el 8 de mayo, ¿no? Recientemente las mujeres no somos 1 y no somos 10, ¿no? Cuéntenos bien, no son una minoría. Y dado que es un problema, el hecho de todas las barreras que nosotros como instituciones somos para las personas autistas, partiendo de esto es importante reconocer que tenemos una deuda histórica con las personas autistas, ¿no? En este caso, el modelo también representando no solo a los adultos, sino también a la adolescencia y también a las infancias, que si bien hemos escuchado también muchas voces de los cuidadores que acompañan a la vida de estas personas, en realidad los niños no son propiedad privada tampoco de nosotros, los adultos, ni de sus cuidadores, y también tienen voz propia y también merecen ser escuchados. La siguiente, por favor. Bueno, presentando un poco lo de las barreras con respecto al sistema de salud, este es un estudio que se hizo en el Instituto Nacional de Psiquiatría, avalado por la doctora Patricia Zabaleta, que yo admiro muchísimo, y nos menciona que solo 3 de cada 10 niños han sido evaluados o tienen una evaluación de desarrollo infantil en nuestro país. En el primer nivel de atención, solamente el 2.4% presenta la infraestructura necesaria para evaluar los rasgos o los estructura mínima necesarias para evaluar enfocadas en neurodesarrollo. En segundo nivel, menos del 12% tiene la infraestructura mínima para hacer un diagnóstico oportuno. Si solo el 13% de las personas autistas tienen acceso al menos a un medicamento necesario en segundo o tercer nivel. Como mencionó en un principio y lo vuelvo a repetir, si bien el autismo no es una enfermedad, sí está asociada a una mayor carga de comorbilidades en salud mental, pero también en salud gástrica, pero también en inmunoalérgicas. Entonces, si bien no es una enfermedad, sí es necesario, y muchos de esta comunidad necesitan algún medicamento en algún momento de su vida, ¿no? No todos lo necesitan, pero quienes sí lo necesitan, es un privilegio adquirirlas, porque además no son medicamentos económicos, son medicamentos bastante caros, que en el cuadro básico muchas veces no se encuentra. Falta de programas específicos para atención de TEA y sistemas de referencia, por supuesto, totalmente ineficaces. Entonces, como tal, esto es del 2012, no tenemos algo actualizado, sin embargo, el sistema de salud ha representado una barrera para las personas autistas. La siguiente. La anterior, por favor. Gracias. Igual aquí les presento una gráfica que fue lo que a mí me hizo como pediatra reconocer y decir, ok, soy pediatra, se supone que acompaño el desarrollo de las infancias y adivinen qué, no sé nada de desarrollo. Y esta es una gráfica que nos lo menciona. Este es un estudio que se hizo en México, se hizo con población autista de la Ciudad de México, pero también con población autista de Chiapas, y es un estudio que yo quiero muchísimo, también con la doctora Pati Zabaleta y el doctor Omar Náfate. Y sin más preámbulo, lo que quiere decir aquí es cuántos profesionales de salud tiene que pasar una persona autista para llegar al diagnóstico. La trayectoria es terrible, es un martirio, ¿no? Entonces, más o menos sabemos que el promedio que salió es de 4 a 6
profesionales de la salud, pero hay personas que tienen que pasar por 11 profesionales de la salud para un diagnóstico. Como vemos, el primer contacto, es decir, la primera persona con la que seguramente sus cuidadores, familias, mamás, papás dijeron algo no anda bien con el desarrollo de mi hijo, necesito ayuda, es con el pediatra, y en segundo lugar, el médico general. La siguiente. Y vemos que si bien los pediatras y los médicos generales somos los primeros puntos de atención y a quienes fueron las primeras personas en sistema de salud con quien se acercó, pues vemos que el médico general y el pediatra están hasta un sexto lugar después para siquiera sospechar el diagnóstico, ni siquiera hacer el diagnóstico. Entonces, la primera persona que hizo el diagnóstico fue pedopsiquiatra y ahí neuropediatría. No nos vamos a ir a estadísticas, pero la cantidad de neuropediatras o pedopsiquiatras que hay en este país, por la cantidad de personas que ya les presenté en un inicio, que personas autistas, no nos alcanza con eso, no nos alcanza para que el diagnóstico sea un privilegio solamente de altas especialidades o subespecialidades. La siguiente, por favor. Es por eso que, surgido de esta frustración y de esta tristeza, yo cuando estaba en el R1, en mi primer año de pediatría, estaban haciendo este estudio y cuando vi yo dije, ok, los pediatras no sabemos nada de desarrollo infantil y mucho menos de neurodesarrollo. Y no obstante con eso, somos una barrera de atención, somos un obstáculo y participamos de la violencia estructural. Entonces, a partir de eso y en conjunto con el doctor Omar Náfate López, la licenciada Carla Fragoso, el Sistema de Salud, Secretaría de Salud, IMSS, Bienestar y sobre todo abanderados por el Hospital de Especialidades Pediátricas de Tuxtla Gutiérrez, se vio la necesidad de crear un modelo de atención. Y por eso pongo en aumento, ¿no? Esto como porque ya hablamos acerca si realmente es un aumento, realmente no los habíamos visto, no nos habíamos percatado de esto. Y el Estado con todas sus instituciones tiene la obligación, y esta es la primera vez en 10 años, me atrevo a decirlo, que por parte del sistema de salud y de las autoridades y el gobierno del Estado es la primera vez que nos dicen, con toda la humildad del mundo, no estamos atendiendo esta barrera de atención en salud. Y lo más importante, que yo reconozco mucho de las autoridades en este momento actuales en salud, tanto de la doctora Sofía Carlota como el doctor Omar Gómez, es sabemos que no estamos a la altura, que el sistema no está a la altura, pero no sabemos qué hacer, díganos qué hacer, ¿no? Entonces es la primera vez que un sistema de salud no nos impone y no nos dice así es como se debe de hacer las cosas, sino parte desde un diálogo, desde los profesionales de la salud, pero también desde la sociedad civil y principalmente de las personas autistas, que son ellas quienes nos van a decir cuáles son sus necesidades en salud. La siguiente, por favor. Y bueno, a partir de este modelo y de esta ley se creó el Comité Interinstitucional Chiapas para la Atención de las Personas Autistas, que bien podemos decir ha sido abanderado por el sistema de salud, pero no solamente está el sistema de salud, porque no solamente en eso impacta, ¿no? Está deporte, está turismo, está educación, por supuesto, está Secretaría del Trabajo, pero lo más importante de este comité es la presencia de la sociedad civil, es la presencia de las personas autistas, entre ellas Red TEA Frailesca, entre ellas Asociación TEA de Chiapas, que a través del diálogo y la crítica constructiva, que bien no ha sido sencilla, nos han dejado ver cuál es el camino y la pauta que debemos de seguir. Y esto es algo bien importante, todas las políticas estatales, todas las estrategias que nosotros queremos hacer impactar dentro para la atención de las personas autistas, tiene que ser tomando en cuenta a las personas autistas, ¿es con ellas o no va a ser? La siguiente, por favor. Y entonces este modelo, Chiapas, como les mencioné, fue creado a partir de una necesidad y de una frustración dentro y gestado dentro del Hospital de Especialidades Pediátricas, y es por eso que está enfocado como un modelo interinstitucional para la atención de personas autistas con cobertura en los 3 niveles de atención, que más adelante voy a platicar un poco de eso, bajo estas 3 ejes de acción: diagnóstico oportuno, atención clínica especializada y terapéutica integral. Es un error también pensar que todas las personas autistas necesitan terapias, que todas las personas autistas necesitan medicamentos. No es una receta de cocina. No quiero que
mi modelo sea enfocado al autismo, sino para que Juan, Lupita, Santiago alcancen su máximo potencial y sea algo individualizado que ellos necesitan, porque también cometemos ese error, hacemos un sobrediagnóstico, sobremedicamos, pensamos que, ok, intervención de terapéutica de integración sensorial para todos, no, esto es individualizado, cada persona autista necesita cosas diferentes, pero si las necesita, es nuestra obligación como Estado y como Secretaría de Salud y como INS Bienestar y como profesionales de salud estar listos y preparados para que lo tengan a disposición, que sea gratuito y que sea de buena calidad y estar a la altura de sus necesidades. La siguiente, por favor. Y bueno, no voy a entrar mucho en detalle, pero nada más es un poquito explicar esto de los 3 niveles de atención en salud. El sistema de salud se divide en 3 niveles de atención, que es primer nivel, que se encarga de la atención primaria y preventiva, centros de salud, casas de salud. Segundo nivel ya se encarga de especialidades, segundo nivel me refiero como a pediatría, psiquiatría, etcétera, que son hospitales generales normalmente, y en un tercer nivel son los hospitales de alta especialidad. Entonces, este modelo, como les menciono, se gestó en un hospital de alta especialidad que, dicho de paso, dentro de este modelo nos dimos cuenta que uno no puede separar la mente del cuerpo, y entonces una persona, una infancia, una adolescencia autista, así como también puede llegar requerir, si lo necesita, algún medicamento, pues resulta que también tienen más riesgo de presentar alteraciones inmunológicas, ¿no? Y también gástricas, y también alteraciones sensoriales, que eso provoca que la relación con la comida no sea la más adecuada. Y también errores diagnósticos, porque cometemos que lo que no sabemos dónde cuadrarlo es autismo, ¿no? Entonces, también hacemos evaluaciones por parte de un equipo multidisciplinario con colaboración del DIF estatal en este momento para la atención integral y completa de las necesidades de cada niño, de cada adolescente, de cada infancia. Y entonces nos dimos cuenta de que, ok, entonces tenemos un modelo bastante integral y bastante sólido de 10 años de trayectoria que ha dado muchísimos buenos resultados en tercer nivel. Pero resulta que Chiapas es un estado que el 50% de su población vive en situación o en condiciones rurales, ¿no? El 50%. Entonces, ¿qué pasa? Que un niño que vive en Honduras de la Sierra, que vive en Chenaló, que vive en Siltepec, tiene que bajar 7 horas para recibir un medicamento, para recibir una terapia o para recibir un diagnóstico, y entonces se vuelve la atención en salud un privilegio. Y entonces dijimos, ok, tenemos un muy buen sistema en tercer nivel de atención, pero lo que necesitamos es fortalecer primer y segundo nivel de atención. Necesitamos que el diagnóstico no venga de subespecialistas, sino que los médicos general, el maravilloso equipo de enfermería, en el momento de que está con las vacunas, hacer evaluaciones de desarrollo infantil, si nosotros seguimos el desarrollo infantil de las infancias como una obligación que ya está dentro del diario oficial de la Nación, que debemos de realizar la evaluación de desarrollo infantil, y lo tomamos con la verdadera importancia que debería de tomarse, jamás habría un diagnóstico tardío, nunca, porque yo estoy siguiendo a esa infancia desde que nace hasta todo el ciclo de su vida, ¿no? Entonces, es por eso importante fortalecer estos sistemas, y es ahí donde radica nuestra estrategia de fortalecimiento, capacitación, planeación e implementación del modelo Chiapas en todos los niveles de atención. La siguiente, por favor. Que es, como les menciono, es nuestra estrategia de implementación. Entonces, dado todo este preámbulo, ya nos dimos cuenta que el problema somos nosotros, ¿no? El problema es el sistema, que no estamos a la altura de las necesidades. Entonces, hablamos mucho como de las intervenciones que deberíamos hacer en las personas autistas. El sistema, estamos mal nosotros, las intervenciones deben ser para nosotros. Entonces, el sistema de formación de equipos multidisciplinarios que sean expertos en neurodesarrollo, capacitación de estos equipos, de este primer nivel de atención, es decir, desde las áreas más rurales, desde la casa de salud, desde el centro de salud hasta el hospital de tercer nivel de subespecialidades, y posteriormente la implementación del modelo de forma que la atención no sea un privilegio, ¿no? En Chiapas, desde hace 10 años se han hecho estos centros que mencionaba, por ejemplo, la licenciada anteriormente, estos centros municipales, porque si se fijan han creado muchos centros de atención terapéutica, pero todos están en las capitales de los estados. ¿Y los municipios qué?
¿no? El mismo niño que nació en la Ciudad de México, que nació en Tuxtla Gutiérrez y que nació en Ocosingo, Chiapas, tiene derecho a la misma atención y tiene derecho a que su centro de salud y que su DIF municipal pueda tener todo esto. Entonces, la siguiente, por favor. Y justo la estrategia de implementación está enfocada de esta manera, ¿no? Un sistema de salud pública donde hagamos capacitación de todo el personal, pero no solamente capacitación para estar a la altura, sino concienciación de lo que está pasando, de lo que debemos ser nosotros, los profesionales de salud que merecen la comunidad autista para estar a la altura de sus necesidades. Desde el Hospital de Especialidades Pediátricas, que es donde me formé y donde actualmente estoy, hasta el Hospital Básico Comunitario, que también es un hospital que está en Ángel Albino Corzo y que está participando de esto y está a 3 horas, 4 horas más o menos de la capital. Pero también desde centros de atención estatales, pero también centros de atención municipales y todos regidos bajo la misma calidad de atención, cerrando las brechas de desigualdad y que el diagnóstico, la atención, el apoyo y el acompañamiento, porque al final nosotros acompañamos a la persona, no tenemos por qué decirles qué hacer o cómo debe de ser su vida, sino que lo acompañamos para que alcance su máximo desarrollo. La siguiente, por favor. Y entonces, este es el flujo que tenemos actualmente de planeación. Ya estamos en la formación de los equipos multidisciplinarios, tanto con Secretaría de Salud como IMSS Bienestar. Estamos en la planeación del programa para capacitación, pero también para implementación. Yo activamente estuve muchos años trabajando en la Sierra Madre de Chiapas. Yo estuve trabajando en atención comunitaria con personas autistas y nadie me puede decir que esto no puede ser, que esto no sirve o que esto no puede funcionar. Y discúlpenme, pero si en la Sierra Madre de Chiapas lo podemos hacer, no hay un solo lugar en México que nos diga que no se puede hacer. La siguiente, por favor. Y como conclusiones, la siguiente. Pues bueno, para el modelo Chiapas, para todos, para la sociedad, para México y para la ley de propuesta que se está haciendo en este momento, se vuelve urgente y necesario establecer un marco jurídico nacional que reconozca el TEA como un neurotipo, ¿ok? Como una forma de ser, como una forma de sentir, como una forma de reaccionar al mundo de forma diferente, de filtrarlo de manera diferente, pero que es enriquecedor porque eso nos enriquece como sociedad, que asegure la atención integral en salud continua, especializada en todas las etapas de la vida. Yo como pediatra, desafortunadamente mi acción y mi expertise pues tiene un límite, ¿no? Pero eso no quiere decir que no me preocupe porque yo sé que estas infancias van a ser adultos y que estos adultos también necesitan el mismo tipo de atención y de seguridad social. Garantice el acceso gratuito y universal al diagnóstico, medicamentos y terapias necesarias. ¿Todos lo necesitan? No, pero quien lo necesita no debe ser un privilegio. A través de dirigir presupuesto específico, la ley nos dice, bueno, esto es todo lo que se tiene que hacer, pero mientras no destinemos un presupuesto a nivel de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, va a ser imposible avanzar con esto. Entonces ya se tiene que dirigir un presupuesto. Y finalmente se considera el modelo Chiapas como un modelo de replicación nacional en las personas autistas, para el apoyo y para el acompañamiento de personas autistas desde el reconocimiento, desde el respeto y desde la escucha activa. ¿Es con las personas autistas o no será? Gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctora María Azucena Espinosa Olivas. Damos la bienvenida también a la diputada Ofelia Socorro Jasso Nieto, secretaria de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, que se integra a nuestro presidio. Muchas gracias, diputada. Conforme a nuestro programa, damos paso a la siguiente presentación a cargo de la doctora Olga Daniela Ferrer Contreras, pero antes me permitiré leer su semblanza profesional y académica. Olga Daniela Ferrer Contreras es doctora honoris causa bicameral, doctora en neurociencias, criminalista y criminóloga, facilitadora e investigadora en el Centro de Investigación sobre el Desarrollo de la Primera Infancia en la Universidad de Harvard. Es política egresada del Instituto Reyes Heroles, influencer y conductora de radio y televisión nacional e internacional, catedrática y rectora en el Colegio México Español en las facultades CEDESIPE, con patente en neurohumanismo clínico. Adelante, doctora, si es tan amable.
Gracias, buen día a todos. Mi presentación tiene el título, porque por el abordaje que voy a realizar, sobre los ajustes razonables en materia de salud, de lo clínico a lo legal. El estado de salud es el estado de derecho y pues todos los humanos tenemos las condiciones para poder hacer una revisión en algún centro de salud. Es importante realizarlo porque este es el espejo reflejo de nuestros derechos, va a ser nuestros estados de salud y viceversa. Si no tenemos acceso a nuestros derechos, no vamos a tener un estado óptimo de salud. Entonces, lejos de que hable un poco sobre mí o mi trayectoria, tenemos breve tiempo, voy a datarles varios aspectos que realizamos desde el Centro de Desarrollo de la Infancia en Harvard University y nos dedicamos a identificar el estrés tóxico y a erradicar los estresores, sobre todo en la primera infancia. Mi patente se desarrolla para personas desde el proceso pregestacional, es decir, desde la preconcepción. Los padres de familia deben estar en estados óptimos de salud para que cuando su niño, el infante que desarrollen, cuando alcance la primera infancia, viva en un estado óptimo de derechos. Esto porque les digo es un estado, un efecto reflejo uno del otro. Desde este aspecto, pues trabajamos para acercar de manera asequible y gratuita a los personales a través de estos modelos de facilitadores en neurodesarrollo para que las personas que son cuidadores, y por cuidadores se entiende al personal médico, por cuidadores se entiende al personal académico, por cuidadores se entiende al personal docente completo, pero también por cuidadores tenemos a los miembros de la familia y a las comunidades, o sea, todas las personas que están cerca de un niño van a ser igual el espejo reflejo de sus condiciones. Y algo que debería incluirse, que es lo que estoy promoviendo en estas nuevas legislaciones, es que el personal esté 100% calificado. Y estar 100% calificado no quiere decir haber acreditado únicamente las carreras o tener los cursos actualizados. Podemos estar actualizados en todos los cursos, sin embargo, el personal merece recibir una terapia previa a ponerse al acceso de la infancia. Y esto porque tenemos algunos casos donde hay infantes violentados por cuidadores de cualquier índole y estos no tenían la calidad moral para esto. Si acercamos a las personas a través de los estándares de competencia o los ISOs de la gestión de la calidad empresarial, las empresas hospitalarias, las empresas educativas, pues tienen ese acceso para poder estar de una manera óptima cerca de las personas y sobre todo de los infantes. Hace casi 7 años, estuve en Senado de la República hablando sobre los beneficios de tener el personal interdisciplinario. Yo soy una persona con diagnóstico de autismo tardío, soy una persona con superdotación, con autismo, con diagnóstico temprano en superdotación. Sin embargo, el diagnóstico tardío en autismo me hace vivir por casi 40 años espirales de violencia. Y también, por ejemplo, lancé una iniciativa para que la legislación apoye a todas las personas con discapacidades para que sus delitos no prescriban, debido a que, como hablo ahorita les hablaré sobre los efectos del estrés tóxico, las afectaciones que se reciben en la primera infancia
van a verse reflejadas en la adultez y de maneras muy severas. Una manera de prevenir todas estas afectaciones es trabajar cercanamente con todas las empresas, sobre todo las hospitalarias y las educativas, que es donde pues más están los infantes desarrollándose cerca. Los efectos del estrés tóxico, por ejemplo, en las personas con autismo pueden ser incluso más acentuados cuando existen también las dobles condiciones. En mi caso, por ejemplo, es la doble excepcionalidad, y esto de doble excepcionalidad está hablando de una hipersensibilidad. Las personas con autismo que tienen hipersensibilidad e hiposensibilidades también pueden ser mal diagnosticadas o mal clasificadas, y para esto igual me gustaría hablar sobre los diagnósticos diferenciados. Un diagnóstico diferenciado, por ejemplo, sobre autismo y psicopatías. La sociopatía también es una pandemia que puede aniquilar la salud tanto mental como el estado de derecho de una persona. Y estas espirales se ven manifestadas de manera irreversible. Es por esto que, por ejemplo, en las legislaciones, pues yo hablo que exista la posibilidad de que en casos de denuncias tardías, los protocolos que ya están desarrollados y que los pongo a sus alcances, son protocolos especializados en peritaje profundo para que las personas puedan identificar a una persona que ha vivido violencias y también se les dé este trato como personas con discapacidad. Y creo que también nos podemos acercar a los derechos a través de las otras condiciones que tenemos, no nada más como personas con autismo, sino como una persona correspondiente o perteneciente a algún sector, ¿no? Como algún grupo vulnerable. Entonces, pues la amígdala cerebral es uno de los temas fundamentales donde prestamos atención, porque ahí es donde se desarrolla procesos inflamatorios de la amígdala cerebral. La amígdala cerebral va a inflamada, empujar, se puede decir, sobreexcitar otras áreas del cerebro como el lóbulo frontal, el occipital, y obviamente vamos a tener hiperreacciones a través de los conductos hipotalámicos, y se ve reflejado a través, por ejemplo, del trauma o pesadillas, y esto es cuando está el lóbulo frontal inflamado, que también es sobreexcitado, que es lo que sucede cuando las personas viven estrés. Afortunadamente ahorita el estrés postraumático también se considera una discapacidad. El estrés postraumático tiene sus protocolos, y también el estrés postraumático tiene protocolos tanto para las personas que lo han experimentado o lo han sufrido, como para las personas que son el personal, que son cuidadores de personas con este tipo de estrés. El estrés tóxico también puede ir aniquilando o deteriorando la salud de una persona, y el estrés tóxico está relacionado con el Estado de Derecho por el hecho que si una persona no está teniendo una vida digna, si está viviendo discriminación por ser una minoría, entonces va a tener estrés, y ese estrés se va a ver manifestado en salud y deterioro de sus derechos. Y en general, pues en Harvard lo que realizamos desde el centro de investigación es acercar estas facilitaciones para que las personas puedan estudiar todo sobre la arquitectura cerebral, porque a veces también se habla mucho de infraestructura para personas con discapacidades o para personas con autismo, pero lo que requerimos también es conocer que tenemos infraestructuras cerebrales, y nuestra arquitectura cerebral, si vosotros la conocemos, pues va a ser muy sencillo poder identificar las violencias, poder realizar protocolos de calidad, poder dar educación de calidad, cuidados de calidad, y las personas van a tener un mejor desempeño, una mejor vida y una vida más cercana a su estado de derecho, a que puedan ser personas pues con una vida óptima.
Estos protocolos son accesibles y 100% gratuitos, ese es nuestro compromiso. Y pues para ya finalizar, en los aspectos, por ejemplo, procesales, las personas tienen que conocer cuáles son sus derechos. ¿Y cómo conocer sus derechos si no tienen un diagnóstico? Por ejemplo, ¿no? En mi caso yo tenía el diagnóstico de la superdotación, sin embargo yo viví, como les menciono, violencias por unas espirales severas que me hicieron adquirir otras discapacidades. Este es mi caso, pero como el mío deben existir más. ¿Y cómo saber o cómo exigir mis derechos como una persona con autismo si yo no tenía un diagnóstico? Entonces el diagnóstico tardío lo recibo en la adultez y así anduve por el mundo realizando mi vida como si no tuviera autismo, teniendo autismo y viviendo las consecuencias de ello. Entonces sobre esto pues es importante que las personas primero se acerquen a las instituciones de salud. Las instituciones les pueden realizar diagnósticos, una autorrevisión y una revisión a través del personal clínico calificado. Después de eso pueden, si han vivido algún tipo de violencias, pues pueden recurrir a algún tipo de instituciones dependiendo qué tipo de violencia vivieron, si es laboral, física, psicoemocional, sexual, económica, dependiendo donde hayan vivido. Existen las instancias dedicadas a llevar el peritaje sobre este tipo de violencias, tanto delitos locales como los federales. Y después de ello las personas dicen, no, bueno, pero pues es que ya denuncié y no pasa nada. Las personas tienen que saber que primero, como son un espejo reflejo, tu estado de salud y tu estado de justicia, tu estado de derecho, pues primero tienes que acudir a los entornos de salud, posteriormente ir como denunciante a todas las instituciones que existen. Y si en algún momento no reciben la justicia adecuada, siempre tienen que recordar que está el órgano interno de control de cualquier institución, donde pueden hacer del conocimiento de ese órgano para que ustedes puedan recibir, reabrir su caso. Y a lo mejor puede ser un poco complicado, pero tienen que conocer que así son los procesos y que no tendrían que serlo. Tienen que ser óptimos, pero si saben cuáles son sus derechos, creo que también ustedes pueden acercarse, y hay incluso cursos de cómo poder llevar tus aspectos procesales de una manera pues más sencilla y obviamente, como insisto, pues libre de estrés y de estresores, para que ustedes puedan estar cuidados de su salud y también de sus derechos. Creo que hace estos días que he estado escuchando algunas quejas en los grupos sobre que no se hace nada o que no se trabaja. Desde el lado, yo también, como lo mencionaron en mi biografía, también soy político, hago algo de trabajo social y creo que tú te puedes acercar a la política sin tener exactamente también un cargo, pero te puedes acercar y buscar los derechos si es lo que estás tratando de buscar, y no únicamente pensarlo por ti, sino tener la responsabilidad moral de pensar también en el prójimo y en que hay prioridades y en que hay trabajos, y este tipo de foros lo están haciendo porque son una escucha directa que puede hacer que las personas conozcan tanto sus derechos como los procesos o qué se está haciendo a nivel mundial quizás en aspecto de la primera infancia. Creo que podemos tener, insisto, los protocolos más actualizados, pero si no tenemos el personal capacitado con sensibilidad, pues va a ser un poco más fácil que las personas puedan acercar a su personal, las empresas, los directores de las empresas,
y las instituciones, acercarlos a que puedan estar sensibilizados hacia el autismo y hacia otras discapacidades o enfermedades raras o todo lo que no se conoce. Si conocemos y adquirimos saberes sobre temas especiales o específicos o profundos, pues vamos a tener una mejor manera de desarrollar tanto legislaciones como protocolos, como educación. Y sí es importante que nunca olviden que los estados de derecho son sus estados de salud y que las personas con autismo tenemos es que dicen, cuando han dicho un cerebro diferente, yo digo, pues no, porque es un cerebro con una amígdala, al igual que cualquier otro cerebro, también es un cerebro con un lóbulo frontal, no con dos. Únicamente son las actividades eléctricas que son diferentes, ¿no? Como en mi caso, que se ha presentado también con epilepsia. Y esto nos está hablando de una desregulación de la electricidad. Y entonces si vemos, si las personas tienen cualquier equipo de electrónica, tiene un instructivo y un manual, ¿por qué no tener uno muy específico sobre estas cuestiones de química cuántica? Porque es lo que hacemos también en Harvard, estudiar cerebros de la química cuántica. Es muy sencillo a lo mejor ponerlo a la disposición y que las personas estén interesadas también es un gran paso para ello. Y agradecerles su presencia aquí, la invitación a todos los ponentes, a todas las personas que pues seguimos trabajando para que los derechos y la sabiduría sobre las ciencias, porque todas las ciencias están relacionadas, para que podamos ponerlas al alcance de las personas y pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por su ponencia, doctora Olga Daniela Ferrer Contreras. A continuación escucharemos la siguiente ponencia por parte de la doctora Nancy Carrizos Martínez, quien nos acompaña del Hospital Ángeles Lindavista. Es neuróloga pediatra y abordará los factores de riesgo en la gestación para ocurrencia de condición de espectro autista. Adelante, doctora, si es tan amable. Muchas gracias, buenos días. Es un placer para mí estar el día de hoy aquí con ustedes para platicar un tema muy interesante que es el trastorno del espectro autista. Vamos a esperar a que nos pongan la ponencia. Les quiero ir comentando que existen durante la infancia ciertos padecimientos que se llaman trastornos del neurodesarrollo. Estos trastornos del neurodesarrollo no son enfermedades, son padecimientos que van a empezar en una infancia temprana, que se van a ir desarrollando a lo largo de la vida del individuo y ahí van a estar. Los trastornos del neurodesarrollo actualmente los estamos viendo mucho dentro de nuestra práctica clínica. Yo no solamente estoy a nivel del sector privado, también estoy en el sector público y les puedo decir que cada día las prevalencias, las incidencias se van aumentando. Entonces, es muy importante saber que estos trastornos del neurodesarrollo pueden acompañarse en algunos casos por una discapacidad o no en todos los casos. Hay pacientes que tienen un trastorno del espectro autista que son altamente funcionales, pero desafortunadamente no sucede en muchas ocasiones así. Entonces, para adelantar un poquito, los trastornos del neurodesarrollo van a ser trastornos del espectro autista, vamos a tener trastornos del lenguaje, trastornos de motricidad, problemas del aprendizaje, discapacidad intelectual y trastorno por déficit de atención con hiperactividad. El objetivo del tema de hoy es poderles platicar cuáles son los factores de riesgo que se presentan para que un paciente pueda tener autismo. Y les puedo decir que a lo largo del paso de los años, lo que hemos estado viendo es que la vida ha ido cambiando, el tipo de alimentación, las cosas a las que actualmente nos exponemos. Tenemos actualmente muchas madres que ya llegan a ser mamás en edades tardías, arriba de la edad de los 35 años. Este es uno de los factores principalmente predisponentes para esto. Sin embargo, no es lo único. También vemos mamás jóvenes que tienen hijos dentro del espectro. Entonces,
el tipo de alimentación, el acceso a los sistemas de salud también es muy, muy importante. Desafortunadamente, como ya lo comentó la doctora, en muchas áreas de nuestro país, tanto por un tema cultural como por distancia, los pacientes, las mujeres embarazadas, no se encuentran con una atención muy cercana a lo que es el sector salud. También existen muchas comunidades que son como muy cerradas y estas comunidades no permiten que un médico pueda revisar a sus señoras. En muchas de las comunidades también hay parteras y estas parteras son las que atienden a los niños. Entonces, otro de los factores que nosotros hemos visto es la presencia de enfermedades durante el embarazo, como sería, por ejemplo, la preeclampsia. Vamos a pasar la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, la preeclampsia es una de las enfermedades que llegan a presentar las mujeres estando embarazadas, donde sube la presión arterial. Nosotros lo que vemos en estas mujeres es que el niño se alimenta de lo que es el cordón umbilical, la placenta, y esta placenta lleva sangre hacia lo que es el cuerpo del bebé. Cuando una mujer tiene preeclampsia es como si nosotros estuviéramos en una cámara que nos van bajando el oxígeno y esto llega a condicionar alteraciones dentro de la formación del cerebro. Y bueno, también cuando tenemos un niño en un nacimiento prematuro, los niños que nacen antes de las 34 semanas de gestación también van a ser niños que van a tener estos factores de riesgo, porque el cerebro se tiene que desarrollar a lo largo del embarazo, por eso la edad establecida es de 39 semanas promedio. Cuando un niño nace después de las 41 semanas, este niño ya puede empezar a tener sufrimiento fetal, y si nace de manera prematura, el cerebro no va a estar totalmente desarrollado. Muy bien, bueno, algo muy importante que tenemos que saber es que cuando una mujer decide tener un embarazo y se cuida adecuadamente y se alimenta perfectamente y lleva un seguimiento, muchas veces también estas mujeres que tienen una salud completamente buena durante su embarazo, también pueden tener hijitos con espectro autista. Y lo que se ha visto es que no solamente los factores durante el embarazo van a condicionar o precipitar las alteraciones para que se pueda presentar el trastorno, sino que también hay factores genéticos que pueden asociarse a las cuestiones del espectro autista. Entonces, ahora se están haciendo como muchas investigaciones dirigidas hacia cuáles pueden ser estos genes que pueden llegar a condicionar los síntomas del autismo. Sabemos incluso que hay situaciones sindromáticas en las cuales un niño nace con una mutación, por ejemplo, un niño con síndrome de Down, que creo que todos en esta sala conocemos a un niño con síndrome de Down. Los niños con Down pueden también desarrollar autismo, no solamente discapacidad intelectual. Así que muchas veces el no detectar en una etapa temprana una cuestión genética, esto también nos va a llegar a condicionar que los pacientes tengan un diagnóstico tardío. Entonces, si nosotros vemos un niño cuando nace que su tono muscular es bajo, que le cuesta trabajo respirar, que tiene características diferentes a los papás, que es un niño que requiere ventilación mecánica, que se pone amarillo tempranamente, tenemos que estar muy pendientes de esto porque estos pequeñitos pueden tener una alteración a nivel neurológico que condiciona una enfermedad y que esta enfermedad los puede llevar a un trastorno del neurodesarrollo. ¿Podemos pasar la siguiente? El autismo es una condición médica en donde vamos a tener alteraciones del lenguaje, de la comunicación, de la capacidad comunicativa. Los niños van a tener intereses restringidos y también van a llegar a presentar ciertas conductas que son como muy estereotipadas, conductas como muy repetitivas. Entonces, ya la doctora había platicado un poquito sobre lo que es la prevalencia de la enfermedad. En el 2019 la OMS decía que por cada 160 niños, uno de ellos era autista. Ahora estamos viendo, conforme ha ido avanzando el tiempo, en el 2022 el último reporte que nos daban era que por cada 51 niños, uno era autista. Esto quiere decir que se va incrementando más la prevalencia del padecimiento y quienes se van a ver más afectados van a ser los varones. La siguiente.
Les decía, los factores de riesgo, ¿cuáles eran? Cuando una mamá, estando embarazada, tiene que utilizar algún tratamiento farmacológico, como ya lo decía la doctora, el autismo se puede llegar a presentar por alguna situación, por ejemplo, la ingesta de algunos medicamentos para crisis epilépticas, medicamentos para controlar la presión arterial, hijos de madre diabética, hijos de mamá con obesidad. Entonces, todo esto puede llegar a condicionar la formación adecuada del cerebro. La encefalopatía hipopsicoisquémica es una de las condiciones médicas que nosotros vemos muy frecuentemente día a día. Nuestro sector salud consideramos que está sobrerebasado. Muchas mamás llegan ya en un periodo expulsivo en el momento del parto y tardan un tiempo en poder ser atendidas, y en muchas ocasiones esto condiciona que el niño empiece a tener sufrimiento fetal y al nacer puede haber un daño neurológico. La siguiente, por favor. Les comentaba, no solamente son las alteraciones a nivel prenatal ni al nivel en el momento del nacimiento, sino también factores genéticos, lo que llega a condicionar este tipo de alteraciones. Lo que se hace es modificarse la estructura del cerebro, y al modificarse esta estructura, las conexiones neuronales no van a ser adecuadamente funcionales, y es por eso que los niños, aunque sí pueden hablar, no pueden comunicar. Aunque sí se pueden relacionar un poco con personas cercanas, no son capaces de entablar relaciones con personas ajenas. Aunque pueden llegar a comer algunos alimentos, llegan a tener alteraciones sensoriales, y esto no va a afectar solamente a los niños con autismo, sino a cualquier niño que tenga un trastorno del neurodesarrollo. La siguiente, por favor. Las causas es la combinación de un todo, tanto cuestiones genéticas como cuestiones ambientales, como lo que es el entorno y nuestro medio en donde no se va a detectar adecuadamente el padecimiento. Necesitamos hacer muchas campañas de salud para poder tener la detección adecuada en un momento preciso del trastorno. Adelante, la siguiente. Anteriormente se hablaba de muchos mitos, que las mamás estando embarazadas no querían embarazarse y que rechazaban a sus hijos. Había otros mitos, incluso que la administración de las vacunas era lo que condicionaba esto. Ahora sabemos que no es una cuestión de las vacunas. Muchos de los niños que están dentro del trastorno del espectro no muestran tanto las manifestaciones clínicas como tal. Estando muy chiquititos, casi siempre los vamos diagnosticando en términos generales a partir de la edad de los 3 años. Sin embargo, esta edad es la en donde los pacientes se les coloca las vacunas, y es por eso que anteriormente pensaban que la administración de las vacunas era parte de lo que condicionaba esto. La siguiente, por favor. Muy bien, les decía hace rato que los factores asociados son cuestiones genéticas, en donde los pacientes pueden tener una carga genética, se combinan los genes maternos, los genes paternos, y durante esta combinación aparece lo del trastorno. Puede también venir asociado a otro tipo de enfermedades como los síndromes genéticos. El síndrome de Down es de los más frecuentes, pero tenemos otros como es el síndrome de Rett, el síndrome de Angelman, el síndrome de X frágil, que en orden de frecuencia son de los que más vamos a ver en nuestra práctica. Entonces, si nosotros tenemos un niño con estas cuestiones sindromáticas, tenemos que sospechar que también puede tener autismo. La siguiente, por favor. En esta gráfica lo único que les quiero comentar es que en la parte de su lado derecho vamos a ver cómo está el proceso del desarrollo del cerebro. El cerebro se va a ir desarrollando en la gran mayoría cuando la mamá está embarazada, en el primero, segundo y tercer trimestre, pero el cerebro no termina de desarrollarse ahí. Va a continuar en una etapa postnatal su desarrollo, y lo que ocurra durante el embarazo, una amenaza de aborto, un parto prematuro, una asfixia, o en el periodo postnatal si el niño tiene asfixia al momento de nacer o hiperbilirrubinemia, esto también son factores condicionantes del autismo. La siguiente, por favor. Y bueno, hablábamos de los factores genéticos. Existe una concordancia entre los gemelos idénticos. Cuando nosotros tenemos unos padres que llegan con sus gemelitos con alteraciones para su juego imaginativo, con una falta de socialización, son niños que tienen estas conductas estereotipadas,
y vamos a ver que sí, entre el 35 y el 80% pueden tener una concordancia siendo gemelos. Y cuando son hermanos, se habla que un 15% de los hermanos lo van a llegar a tener. ¿Qué quiere decir esto? Muchas de las mamás llegan con el niño cuando hacemos ya el diagnóstico del autismo y nos preguntan, doctora, ¿mi otro hijo es posible que lo tenga? Bueno, si sabemos que los factores genéticos fueron los principales causantes de esto, sí hay un 15% de probabilidad que el hermano pueda llegar a tener autismo, sobre todo si es varón. La siguiente, por favor. Lo que afecta a los niños con el autismo son las alteraciones tanto de la estructura de las redes cerebrales como la función de los neurotransmisores. Es por eso que hace rato comentaba la doctora que parte del tratamiento no solamente son las terapias, sino también tratamientos farmacológicos dirigidos para poder mejorar la función de estos neurotransmisores. Los neurotransmisores son sustancias que produce nuestro cerebro que se van a ciertas partes del mismo cerebro para echarlo a andar y hacer que funcione de manera adecuada. Los pacientes dentro del espectro del autismo son personitas que tienen conexiones anormales y la formación de estos neurotransmisores se va a alterar. Es por eso que muchos de ellos deben de tener un tratamiento farmacológico. La siguiente, por favor. Y bueno, el diagnóstico es súper importante. Aquí nosotros tenemos un gran tema, como les digo, yo estoy tanto en el sector público como en el sector privado. Desafortunadamente, a nivel sociocultural, en el sector público tenemos muchas mamás que no saben que su niño a los 2 años no hable no es normal. Y viene mucho como el comentario alrededor de la vecina, la prima, la misma abuela o los abuelos, de que el niño es flojo y que pues no va a hablar, o que tú fuiste flojita también y por eso el niño no habla. Entonces, el tener nosotros un adecuado sistema de salud desde nivel primario nos va a ayudar a detectar a los casos tempranos, porque yo hablo en cuestión de lenguaje, pero hay niños que sí hablan, pero no juegan adecuadamente. Entonces, lo que nosotros actualmente estamos tratando de hacer es como llegar a los lugares primarios, como serían los sectores salud, en los centros de salud, para que ellos puedan tener estas detecciones. El diagnóstico, no existe un electroencefalograma, una resonancia, no existe un estudio de laboratorio que yo se lo tome al paciente y que me diga, tienes autismo. Lo que nosotros, como podemos hacer el diagnóstico, va a ser con unas pruebas estandarizadas para poder tener los criterios adecuados. Desafortunadamente, el acceso en sector público para estas pruebas es muy limitado, hay muy pocos lugares en donde se pueden aplicar y no se aplican las que en realidad deberíamos de aplicar. Entonces, se está tratando de trabajar sobre todo en los hospitales de tercer nivel como el Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría, que los pacientes puedan ser evaluados con las pruebas adecuadas. La siguiente, por favor. Entonces, nosotros vamos a tener pruebas de tamizaje. Lo mismo que hacemos cuando un niño nace y le tomamos la sangre del talón, que es buscar a través de la sangre una enfermedad que pueda condicionar alteraciones en su vida, para que nuestros niños con autismo puedan ser diagnosticados de manera temprana. A partir de la edad de los 9 meses en adelante podemos empezar a aplicar estas escalas. Tenemos lo que es la escala del MCHAT, que es una escala donde se hacen ciertas preguntas dirigidas a los papás, y si nosotros vemos que el paciente cumple varios criterios, si por ejemplo tiene un puntaje entre 8 a 20, es un paciente de alto riesgo, entonces tendríamos que pasar a las pruebas diagnósticas como tal. La que sigue. No solamente tenemos el MCHAT, también tenemos otra evaluación, otra escala que hizo una doctora que se encuentra en el Hospital Infantil JN Navarro, que se llama Véanme, que es como estandarizada para niños mexicanos, en donde nosotros hacemos varias preguntas, vamos haciendo el puntaje, y en el Véanme, por ejemplo, si un paciente tiene varón arriba de 17 puntos o una niña tiene arriba de 15 puntos, entonces ya tenemos que considerar que este niño está con el riesgo de autismo. Y las pruebas que se hacen para poder tener el diagnóstico más certero es la prueba de ADR, que son alrededor de 90 y tantas preguntas que se les hacen a los papás, y la prueba de A22. Si nosotros utilizamos estas dos pruebas, ese es el estándar de oro. Cuando hablamos de estándar de oro en medicina, estamos hablando que los pacientes pueden tener un diagnóstico mucho más certero cuando utilizamos esto. En algunos lugares del sector público se utiliza la prueba de CARS, que también, si se utiliza un CARS con un A2, puede darnos un alto porcentaje de tener un diagnóstico. La siguiente, por favor. Muy bien. Y lo que es muy importante para
para los pacientes es poderlos clasificar dentro de un nivel 1, nivel 2, nivel 3. Esto va a depender de las capacidades que el paciente vaya desarrollando a lo largo de su vida. Los pacientes con nivel 1 son altamente funcionales, en donde pueden tener ciertas características y estas características pueden llegar a lo mejor a interrumpir un poco parte de su desarrollo, de sus relaciones, pero son personas que pueden tener estudios, casarse, tener hijos, etcétera. En el nivel 2 cuesta un poquito más de trabajo que estas personas lleguen a ser funcionales, pero con una buena terapia o manejo se les puede dar una calidad de vida mucho más adecuada. Y en el nivel 3 son personas que sí desarrollan una discapacidad y muchas alteraciones en todos los niveles. La que sigue, por favor. Me regreso a esta parte porque es muy importante decirles que el trastorno del espectro autista no viene solo. Un niño con autismo puede tener trastorno de lenguaje, puede tener discapacidad intelectual, puede tener trastorno por déficit de atención y puede tener problemas del aprendizaje, o un niño con déficit de atención puede tener discapacidad intelectual, por ejemplo. Entonces, a lo que vamos es que este tipo de trastornos del neurodesarrollo nunca van a estar solos, siempre se van a venir acompañando de algunas diferentes alteraciones, problemas de conducta, problemas alimentarios, problemas sensoriales. Y darles una terapia temprana es muy, muy importante, ya que entre más temprano los diagnostiquemos y entre más temprano los tratemos, podemos lograr que nuestros niños puedan llegar a ser niños más integrados dentro de una sociedad. El tener personas capacitadas en las escuelas es súper importante, que los maestros no tengan miedo cuando les dicen tu hijo, el niño que viene tiene autismo. O sea, en realidad no todos los niños con autismo requieren una sombra o un capacitador que esté al lado de ellos. Esto depende de muchos factores, pero sí es muy, muy importante poder hacer llegar a la población este mensaje de que los niños con autismo tienen todo el derecho de poder ser escolarizados, de poder ser integrados. La que sigue, por favor. Y bueno, quiero concluir diciéndoles que depende de mucho de estos parlamentos que los pacientes puedan llegar a tener una ayuda adecuada y que estos pequeñitos puedan llegar a ser muy, muy funcionales. Entonces, agradezco mucho la atención. Gracias. Muchas gracias, doctora Nancy Carrizos Martínez. Solicitamos respetuosamente a la diputada Ofelia Jasso Nieto nos brinde su mensaje en el marco de estas audiencias. Adelante, diputada, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos los participantes en este importante parlamento. Agradezco las aportaciones y conocimientos, experiencias que han propuesto todas y todos ustedes en torno a un tema de profunda importancia para contar con una revisión a esta ley que atienda de manera integral las necesidades de las personas en condición de aspecto autista. Este problema ha tenido que enfrentar barreras, tanto visibles como invisibles, en el acceso a la salud, a la educación y a los servicios básicos de cuidado infantil. El propósito que nos reúne es para convertir la sensibilidad social en acciones jurídicas y el reconocimiento en obligaciones claras para el Estado. Primeramente, agradecer a todos ustedes las participaciones que se han vertido estos 3 días en este importante parlamento, y la ruta para la revisión de esta ley es garantizar el desarrollo integral de las personas con autismo para materializarse en derechos claros y obligaciones precisas. Comentarles a ustedes que se están recogiendo todas sus participaciones, las cuales en la comisión revisaremos atentamente y específicamente todas las indicaciones que ustedes han solicitado estos 3 días, para tratar de incorporarlas en la ley y presentarlas ya aprobadas por la comisión, aquí con la presidenta, al Pleno, y los resolutivos que salgan tenemos que ser conscientes que es de esta revisión que se haga con todos los grupos parlamentarios,
por parte del Partido Revolucionario Institucional, estamos totalmente de acuerdo en la revisión y atender todas sus propuestas que han vertido estos 3 días. Agradezco la participación de todos los presentes y al igualmente de los ponentes que esta mañana nos acompañan. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, diputada Ofelia Jasso Nieto. A continuación, escucharemos la ponencia por parte de la doctora Estela Durán Mena, cuya semblanza les comparto a continuación. La doctora Estela Durán es psicóloga con doctorado y socio fundadora del Centro de Reprogramación Inconsciente. Con más de 30 años de trayectoria académica y profesional, se ha consolidado como una de las psicólogas más reconocidas en México y a nivel internacional. Ha sido pionera en la divulgación de la psicología y en la incorporación de terapias y tecnologías de última generación para fortalecer la salud emocional, convirtiéndose en un referente en su campo y una figura clave en la promoción del bienestar integral. Adelante, doctora Estela, si nos acompaña, por favor. Hola a todos. Para mí es un honor en este momento estar aquí frente a ustedes y aportar un granito de arena para que podamos entender que hay nuevas estrategias y nuevas terapias que están siendo verdaderamente increíbles en los resultados, y el día de hoy vengo a presentarles un caso muy sensible. Para mí, no sé si puedan pasar la siguiente lámina, por favor. Lo que quiero en este momento es sembrar una esperanza, porque en la clínica que yo dirijo llegan muchos papás con un nivel de desesperación, con un nivel de desesperanza, muy agotados emocionalmente, pensando que absolutamente nada les va a ayudar a sus chiquitos. Y pues aquí vengo a darles una esperanza probablemente a todos y cada uno de las personas que estamos involucrados en el tema de la salud y específicamente en el tema del espectro autista. Vamos a crear oportunidades y no obstáculos, porque les tengo que platicar que cuando yo he difundido todo el tema que estoy por platicarles en este momento, desafortunadamente se ha dado un hate muy importante, porque la gente no está abierta a nuevas opciones, y lo que les traigo aquí es algo que es verdaderamente impresionante. Ya lo van a ver, porque como le digo a mucha gente, lo que se ve no se juzga, y si estamos aquí entendiendo mucho sobre el tema del espectro autista, lo van a notar, lo van a ver. Podemos pasar la siguiente lámina, por favor. Bueno, el costo de la indiferencia es muchísimo mayor que el de la atención temprana, y desafortunadamente este grupo vulnerable ha sufrido de muchísima indiferencia y también, por qué no decirlo, de muchísima ignorancia al respecto. Estar cerrados a nuevos paradigmas y protocolos y tecnologías que abran nuevas responsabilidades también nos va a cobrar una factura bastante grande. Por eso hay que tener una disposición para invertir, y sí tenemos que invertir todos, y que existe un presupuesto pues especial para máquinas como la que les voy a presentar más adelante, la tecnología que les voy a platicar, porque pues sí, no es nada barato, pero yo estoy segura que al darnos cuenta del impacto que podemos tener en las mentes y en la conducta de estos chiquitos, pues ningún esfuerzo económico va a ser suficiente. O sea, tenemos que entrarle todos y con todo. Bueno, pues este análisis básicamente nos recuerda también que tenemos que tener un buen diagnóstico, porque también nos hemos topado mucho en el centro que yo dirijo con muy malos diagnósticos y personas que tardaron muchísimo en enterarse
de lo que estaba pasando con su chiquito, con su chiquita. Entonces, tenemos que difundir muchísimo más. Yo que estoy en los medios de comunicación, lo intento cada que puedo por medio de mis redes sociales, en el programa en el que yo estoy, que es el programa Hoy, que es uno de los más vistos a nivel nacional y cómo no, también internacional. He presentado también el caso de autismo y pues sí, hay mucha desinformación. Hoy se trata de establecer acciones concretas y la ley nos puede garantizar acceso a terapias innovadoras y aliviar económicamente a las familias, capacitando profesionales y abriendo escuelas y trabajos de inclusión. Más adelante vamos a ver el caso de Ethan. Es un caso que a nosotros nos ha conmovido mucho. Aquí vamos a ver a su mamá. Y bueno, les vengo a hablar de la terapia de estimulación magnética transcraneal. El caso que vamos a ver es el caso de Ethan, quien necesitaba un nivel de apoyo 3, y él fue sometido a 30 sesiones de 30 minutos de lunes a viernes, alternando con una semana más o menos de descanso, y aquí van a ver los resultados, cómo lo menciona la mamá. Hice un video muy chiquitito, pero si ustedes tienen curiosidad, en mi canal de YouTube, ahí está el caso completo, búsquenlo, ahí está el caso de Ethan, literal, así está. Bueno, ahí tengo varios casos, pero específicamente el caso de Ethan les va a llamar mucho la atención. Y también hay otro con una mamá que ella tiene 2 chiquitos también con este diagnóstico. Entonces vamos a ver por favor el video, a ver si lo pueden correr. ¿Puedes ayudarle? Es que no les quiero spoilear lo que van a ver, pero sí es impactante. Bueno, les platico un poco de la terapia de estimulación magnética transcraneal en lo que vemos el resultado en Ethan. Es una máquina que se le ponen unos dispositivos aquí en la cabecita a la persona, y entonces empieza a tener pulsos magnéticos, literal, que va a estimular áreas específicas del cerebro y va a crear nuevas redes de neuronas. Pues ahí lo estamos viendo. ¿Lo podemos correr nuevamente desde cero? Ahí está mi adorado Ethan. ¿Lo alcanzan a ver bien? Ok. Bueno, ella es su mamita linda, que la verdad es que sí, súper apoyadora. Una mamá que había padecido mucho, lo van a ver. Y como les decía, en el canal de YouTube, ahí está como muchísimo más expuesto lo que su mamita nos comenta de pues todas las terapias a las que llevó a Ethan, y desafortunadamente con casi nulos resultados, como los dice ella. Pero bueno, aquí podemos ver un poquito la expresión, ¿no?, de su carita, y lo vamos a ver ya en las últimas sesiones. Aquí está el estimulador, de este lado está la máquina, perdón. Y bueno, pues ahí más o menos se ve lo que dice la mamá. Bueno, aquí yo estoy describiendo que Ethan, vean nada más el rostro y vean cómo está jugando con un iPad, siguiendo perfectamente bien instrucciones. Créanme, es impactante, y solamente fueron 30 sesiones de estimulación magnética transcraneal. Creo que vale la pena abrirnos a este tipo de procesos y que sepamos que la tecnología funciona. La tecnología funciona, y de verdad, como decía un comercial, y funciona muy bien. ¿No lo pueden correr? ¿No? No tiene audio. Bueno, pues nada más entonces, si me lo pueden correr desde el principio, por favor. Bueno,
¿No? Si no, para continuar. ¿Sí? Bueno, con nosotros tenemos a Marce, que fue su terapeuta y de verdad es un angelito. A mí me gustaría muchísimo que Marce nos platicara cómo recibió a Ethan y cómo después de acompañarlo en estas 30 sesiones vio cómo mi adorado Ethan se fue transformando. Vente, Marce. Porque si bien yo soy la directora, ella es la que hizo la magia, la verdad. Hola, buenos días. Es un gusto poder compartirles un poco de este caso. Como ya bien lo comentó la doctora Estela, la estimulación magnética transcraneal se encarga de colocar el estimulador en la corteza prefrontal y poder estimular algunas áreas del cerebro, que en este caso existe un programa específico para lo que es el diagnóstico de autismo, nivel de apoyo 1 y nivel de apoyo 2 y 3. En el caso de Ethan, lo que podemos ver pues son déficits característicos del autismo, como es la interacción social, una falla en contacto visual, incluso verbalizaciones en lenguaje. Ethan no tiene lenguaje y emitía muy pocas expresiones o sonidos que eran funcionales incluso para comunicarse. Había también escaso movimiento, eso tiene que ver con una parte de alteraciones sensoriales que en el déficit del autismo pues llegan a estar muy presentes tanto a nivel propioceptivo y también vestibular, ¿no? Que tiene que ver con la tonicidad que el cuerpo requiere para poder manipular algunos objetos. Como bien veíamos en el video, que no se pudo correr del todo, pero Ethan no presentaba movimiento, incluso le tenían que dar algún apoyo para poder desplazarse e ingresar al estimulador. Conforme fueron avanzando las sesiones, pudimos ir notando que había movilidad, movimientos finos y movimientos gruesos para poder ejecutar algunas actividades que nosotros le fuimos implementando para ver su progreso. ¿Por qué? Porque comúnmente no hay pruebas estandarizadas que puedan determinar cuáles son las funciones cognitivas con las que inicia un niño, sobre todo en grados de nivel de apoyo 2 y 3. ¿Por qué? Porque un nivel de apoyo pues sí tiene lenguaje y podemos aplicar algunas pruebas, incluso previas a la intervención y posteriores a la intervención. Sin embargo, en niveles de apoyo 2 y 3 no se pueden implementar estas pruebas. ¿Por qué? Pues porque no están estandarizadas y no hay adaptaciones acordes a las habilidades que tiene cada niño. Entonces, lo que hicimos fueron algunos ajustes o adaptaciones a las actividades que pudimos ir poniendo a través de una plataforma y bueno, pues lo que pudimos observar fue que había un aumento en su participación y en algunas funciones ejecutivas como control inhibitorio. También había mayor planificación de sus movimientos, es decir, él podía empezar a aislar el dedo y poder seguir, ¿no?, esta coordinación bimanual y coordinación ojo-mano para que pudiera ir pinchando los globitos en la tableta, además pues de otras actividades que fuimos viendo de manera progresiva durante las sesiones. Y bueno, pues también a nivel de interacción y comunicación social hubo un aumento. Él mantenía más el contacto social, incluso había una iniciativa por compartir algunos momentos, ¿no? Había canciones que le gustaban y pues obviamente prestaba atención incluso a los videos cuando se le presentaban, ¿no? Podía mantener esta atención sostenida y poder iniciar y concluir un video durante la sesión. Y bueno, pues estos fueron algunos avances de Ethan. Lamento un poco que no pudiéramos ver el video, en verdad sería muy grato que pudieran buscarlo y pudieran ver. Y creo que algo muy importante resaltar es que en México no hay ningún estudio que se haya realizado a través de estimulación magnética transcraneal. Nosotros hemos empezado a mencionar este tema y creo que es de alta relevancia, ya que no se cuenta en México de una manera gratuita, ¿no?, ni de una manera costeable este tipo de tratamientos que han sido parte importante
y que justo también serían relevantes para que todas las personas pudieran tenerlas a su alcance. Porque si bien no es un tratamiento o una terapia como las que comúnmente estamos acostumbrados a observar, ¿no? Integrales, terapias ocupacionales, terapias de lenguaje, es una terapia que ha venido innovando, ¿no? Y que incluso ha dado resultados en otros diagnósticos y en otros trastornos. En eso sí hay muchos estudios que ya han realizado algunos autores, pero específicamente en el trastorno del espectro autista no hay estudios en población latinoamericana y mucho menos en población mexicana. Nosotros estamos creando estudios de casos para que podamos incluso fomentar algunas pruebas que puedan, como bien les decía, realizar una intervención o una observación que sea cuantitativa y que sea pues obviamente estandarizada, y que podamos ver el progreso de una manera pues completamente a través de investigación científica y comprobable, ¿okay? Entonces creo que esto, pues les digo, es una lástima que no se haya podido observar el video. Esperemos puedan buscarlo y puedan evidenciar el progreso que tuvo este pequeño, y que como él hay otros que hemos ido tratando y que han tenido igual de significativos progresos. Muchas gracias. Bueno, pues básicamente les quisimos mostrar una alternativa que esperemos la exploren. Justamente Marce realizó una investigación para la Universidad de Rioja, España, y bueno, pues está por publicarse su investigación justamente con el caso de Ethan. Muchísimas gracias, y pues ahí en mis redes sociales pueden ver seguramente un poquito más del caso de Ethan. Gracias nuevamente. Acudo a este foro como especialista parlamentario, y acudo también para dar voz a muchas personas que están buscando ser representadas en estos diálogos. Saludo a todas las presentes y a todas las personas que nos están siguiendo en redes. Gracias por estar aquí. La presencia de todos es una señal clara de que un compromiso con causa nos convoca desde la ética, la empatía y la responsabilidad. El respeto pleno a las personas que están dentro del espectro autista debe de ser una de las primordiales agendas que se deben defender en estos foros de diálogo. Agradezco especialmente a las familias, a los profesionales, a las organizaciones civiles y a quienes viven el día a día la experiencia del autismo con valentía, con amor y con esperanza. El trastorno del espectro autista no es una enfermedad, no se cura ni se erradica. Es una condición con el que las personas tienen un neurodesarrollo que afecta cómo se pueden comunicar, cómo pueden percibir, cómo se pueden relacionar con el entorno. En muchas partes de nuestro país, a las personas con autismo no se les escucha. El Estado trabaja a veces con modelos que son automáticos, se receta a veces en automático, se toman decisiones para atender a los pacientes en automático. No se toma esta visión en donde estamos construyendo diversidad en la sociedad desde la individualidad de cada persona. Una de las primeras barreras hemos escuchado a lo largo de estos debates es el diagnóstico. Los diagnósticos son largos, son complejos, son caros, y el Estado mexicano tiene que tomar medidas para poder emparejarse esta necesidad de la sociedad. Las familias se enfrentan incertidumbre, estigmas y altos costos de consultas, y esto es algo que necesariamente tiene que verse reflejado en el estudio de la nueva legislación. Además, en el sistema público encontramos que no está estandarizado el protocolo. Se funciona de acuerdo a lo que se establece en cada uno de los estados. Entonces son muchas realidades que están generando constantemente desgaste, y que normalmente los pacientes que son, por ejemplo, sometidos a este tipo de protocolos, pues muchas veces ni siquiera son personas autistas, ¿no? Están encontrando de qué manera pueden entrar
en estos sistemas. En zonas rurales los tiempos se duplican. Tenemos que encontrar en la legislación, en la exposición de motivos y en el estudio del aterrizaje de la solución, cómo atender la problemática en las zonas rurales. También tenemos que entender que no hay suficientes especialistas. Vamos a entrar en próximas fechas al estudio de la principal herramienta de política pública de este país, que es el presupuesto. En el presupuesto se tiene que contemplar el tema del gasto para tener especialistas, porque es una serie de equipos multidisciplinarios que se tienen que construir, porque como dije en un principio, esto no es una enfermedad, es un sector de la población que tiene que ser escuchada y es un sector de la población que requiere atención. Quiero hablar también del lenguaje y de la cultura de lo invisible. No hay mayor forma de violencia que negar la existencia de alguien. Y muchas veces, cuando no tenemos claro cómo atender este problema, caemos en este tema, en la invisibilidad. Creo que es muy importante escuchar la problemática de viva voz de las personas que están dentro del espectro autismo, y este no debe ser un sinónimo de rechazo. No tenemos por qué generar excusas. Se debe de abrir espacios en todas partes, en las escuelas, en los hospitales, en los edificios públicos, en donde tengamos contemplada la atención de todas las personas. Las personas con autismo tienen derecho a una vida digna, libre de discriminación, con apoyos, con accesibilidad, y tienen derecho a ser visibles, a estar en un aula, en un parque, a tener acceso al arte, al empleo, a las decisiones públicas, y ser visible no debe de ser un lujo, tiene que ser un derecho humano fundamental. Desde este espacio legislativo y ciudadano, yo traigo 5 compromisos, 5 propuestas que haré llegar a la comisión para que sean parte de los trabajos de construcción. El primero es establecer protocolos de detección temprana desde el primer nivel de atención médica. El segundo es garantizar la formación docente obligatoria en neurodiversidad. Transformar la educación pública en un modelo realmente incluyente, con presupuesto etiquetado. Si no existe en el presupuesto, simplemente estamos mandando el problema a la invisibilidad. Tenemos que tener centros especializados por región con terapias asequibles y lanzar campañas de visibilización en medios, cultura y en espacios públicos. Queridas y queridos asistentes, el autismo no es un problema a resolver, es una forma distinta de habitar nuestro mundo. Nuestra labor es asegurar que ese mundo sea hospitalitario, respetuoso y justo. Yo soy un paciente sobreviviente de COVID. Estuve 25 días en terapia intensiva, intubado, y parte de las condiciones y de las consecuencias que a mí me quedaron fue precisamente los impactos en la forma de interpretar el mundo, en la forma de poder participar. Mi memoria fue muy afectada y tuve que pasar por muchos protocolos que actualmente no existen. O sea, son protocolos que tuvieron que irse haciendo sobre la marcha. Enfermeras, médicos, camilleros, todo el mundo tuvo que ir adaptando los protocolos existentes para atenderlo. Y lo mismo pasa con el espectro autista. Se trata de modificar los protocolos existentes para llegar a soluciones. Entonces, pues para cerrar mi participación quiero dejar esta reflexión. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a ser pacientes, graves, ligeros, pero somos susceptibles de ser parte del sistema. Así que los invito a que podamos participar en la construcción de esta ley y que cuando hablemos de autismo y cuando hablemos de las niñas, niños, adolescentes y los adultos, entendamos que todos merecen estudiar, soñar, que merecen participar plenamente en la vida social, económica y cultural del país. Démosle voz, hagamos visible lo invisible, hablemos de autismo desde la empatía y el conocimiento y sobre todo actuemos con la convicción para que nadie se quede atrás. Muchas gracias.